la circulación de la renta, es decir, qué actores intervienen en la economía y cómo ésta circula, ¿no? Cómo se distribuye. Principalmente vamos a hablar de tres elementos. El elemento productivo, que son las empresas, eh, que producen bienes, servicios, cualquier tipo de empresa, lo que queráis imaginaros. Después tenemos el Estado, como elemento bueno, organizador de toda la economía, y después a los consumidores, familias, nosotros, que somos los que tenemos un papel importante en la economía, como ahora veremos. ¿Vale? Muy bien, aparte, estos tres actores, empresa, estados y consumidores, se relacionan en dos entornos o dos mercados que son uno el mercado laboral y otro el mercado de bienes y servicios. Estos mercados, como os digo, son lugares de contacto entre empresas y consumidores, pero son lugares abstractos, es decir, el mercado laboral es todo el conjunto pues, de gente buscando empleo y de empresas contratando trabajadores. Y luego el mercado de bienes y servicios pues es todo el entorno en el que tú puedes adquirir un bien o un servicio, desde tu supermercado debajo de casa hasta una tienda online. Es decir, es un concepto muy amplio, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a ver es qué tipo de relación tienen empresas y consumidores con el Estado. Pues bueno, como hemos visto la parte anterior de política, pues el Estado necesita para existir, esa entidad política necesita impuestos que lo financien, ¿no? Que son aportados tanto por empresas como por consumidores. Los impuestos pues variarán según el tipo de Estado que hemos ido viendo, ¿no? Pues el Estado social, el Estado liberal, este tipo de aspectos, ¿no? ¿Qué hace el Estado con esos impuestos? Pues bueno, el Estado lo que hace es crear un entorno de infraestructuras y servicios y subvenciones y ayudas hacia las empresas para fomentar que las empresas que son de ámbito privado funcionen, ¿vale? Eh, y luego también con esos impuestos aporta servicios públicos a los consumidores, por ejemplo, pues seguridad, educación, sanidad, ¿de acuerdo? Muy bien. Las empresas a su vez, ¿cómo se financian y qué objetivo tienen? Pues su objetivo es crear un bien o un servicio, no sé, fontanería, construcción, un abogado, lo que queráis imaginar, un bien o un servicio que ofrece en el mercado de bienes y servicios. Libremente el consumidor compra ese bien o servicio y a cambio la empresa pues obtiene unos ingresos con los que se financia. A su vez, como os decía, los consumidores nosotros acudimos a ese mercado de bienes y servicios, que en principio es un mercado libre, ¿no? Y ya veremos qué tipo de regulaciones tiene, a obtener esos bienes y servicios. El consumidor aporta su dinero, consume, de forma que cubre algún tipo de necesidad, ¿no? De esta forma, pues la economía va circulando, ¿no? El movimiento de capital, de la renta, etcétera. Las empresas, a su vez, acuden al mercado laboral para obtener trabajadores que les permitan realizar su actividad productiva. Esos trabajadores, pues bueno, lógicamente reciben unos ingresos o salarios. Eh, ¿Estos trabajadores quiénes son realmente? Pues son también consumidores, es decir, si se crea empleo a partir de las empresas, pues lógicamente los consumidores o trabajadores tendrán más capacidad para adquirir bienes y servicios. Como visto, es una relación circular, ¿no? Es decir, todos los aspectos de la economía están interconectados. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver ahora qué papel juega el Estado. El Estado también afecta al mercado laboral. Es decir, eh, el mercado laboral mmm, tiene una serie de regulaciones, por ejemplo, la existencia que marca el Estado de un salario mínimo, por ejemplo, para los trabajadores, o indemnizaciones al despido, por ejemplo, o coberturas por despido, ¿no? Es decir, marca unas reglas, el Estado marca unas reglas de cómo funciona ese mercado laboral. Esto en un Estado social será muy importante, en un Estado liberal será menos importante. A su vez, el Estado es un elemento, es también una empresa pública, es decir, tiene la capacidad de crear empleo público en una situación, por ejemplo, de crisis o puede crear o destruir empleo público también. ¿De acuerdo? Muy bien. El Estado también interviene en el mercado de bienes y servicios. ¿Cómo? Este mercado es libre, funciona con la ley de oferta y demanda, que veremos después, y en principio está poco regulado. Pero aún así, el Estado puede, por ejemplo,
fomentar o incentivar el consumo de ciertos productos con menos impuestos o penalizar el consumo de otros productos con mayores impuestos. Se me ocurre, por ejemplo, la cuestión de, por ejemplo, bebidas alcohólicas o el tabaco, que es un producto que el Estado quiere penalizar su consumo y por eso tiene impuestos muy elevados, cerca de un 40 o 50% de su valor. En cambio, como quiere incentivar el consumo de, por ejemplo, libros o productos sanitarios o alimentos, tiene un IVA muy reducido en estos productos para facilitar su consumo. Bien, como veis, toda la economía está interconectada y el afectar por un lado o por otro algún aspecto podría ocasionar un desequilibrios, ¿no? Por ejemplo, imaginaos la situación de que el Estado cobre muchos impuestos y ofrezca pocos servicios públicos y haya un bajo retorno de esos impuestos, ¿no? O imaginaos, por ejemplo, una situación de desempleo, situación de empleo por parte de empresas, cómo eso afectaría al consumo y al resto del sistema, ¿no? Luego os plantearé unos ejercicios para ver esto, ¿no? Bien, en un estado cuya gestión económica sea liberal, por ejemplo Estados Unidos, el papel del Estado os lo he puesto en pequeñito para que veáis que realmente la influencia sobre la circulación económica es menor. Intenta ingerir lo menos posible en el desarrollo de la economía. ¿Vale? En cambio, los estados sociales europeos, el papel del Estado es mayor.